Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Aquí nos tocó educar, episodio 20 prácticamente, aunque dice 19, pero es el episodio 20. Ojalá y estén pasando un agradable miércoles que en Ciudad de México pues llovió. No sabemos si nuestra colega invitada especial del día de hoy desde Colombia, no sabemos cómo está el clima por allá, pero en un momento más vamos a presentar a esta súper especial invitada, educadora, pedagoga, gran investigadora también en proceso de formación. Pero antes de iniciar, Alfonso Guzmán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Robert. Como siempre, un gusto y súper emocionados por el tema. Procuraremos no hacer la introducción más larga porque dice hay mucho de qué hablar, ¿no? Igual como cada miércoles, es para mí un gusto saludar a Jimé Tavares. Jimé, ¿cómo estás? Muy bien, chicos, aquí pues ya con un placer de poder escuchar aquí a la colega que trae muchas aristas, ¿no? De donde empezar a debatir ciertos temas, ¿no? Que nos competen, que es la educación. Así es para nosotros un gusto presentar a Clara Hansen. ¿Qué tal? Buenas noches, Clara, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches para todos. También un placer aquí compartiendo con ustedes un poquito sobre la educación y su transformación y todo lo que nosotros podemos aportar como docentes en esta sociedad. Entonces, muchas gracias por la invitación. Súper honrada de poder compartir aquí con ustedes y con todos los que nos ven también, por supuesto. Claro que sí, sean todos bienvenidos a esta agradable noche de conversatorio, charla, podcast, como ustedes gusten llamarle. Pero pues me gustaría leer una pequeña semblanza de Clara, que nos hizo llegar muy amablemente. Ella es licenciada cum laude en Educación Infantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, excelencia en investigación, estudiante de maestría en educación, docente de preescolar y primaria en el Instituto Caldas, alma mater de la UNAP. Activista en pro de la construcción del tejido social, ha desarrollado proyectos de investigación en comunidades indígenas, específicamente en la Wayuu, espero haberlo pronunciado bien, ubicada en Colombia. Trabaja con, por y para el desarrollo de los estudiantes. Así que sin más, Clara, iniciamos este pequeño conversatorio, plática a través de la queja que nos vas a plantear el día de hoy. Bueno, entonces yo sé que hay dos temas específicos de hoy. El principal se basa pues en la creatividad, pero yo sé que Jime en otras ocasiones ha preguntado sobre, bueno, y el proceso de paz de Colombia y todo lo que se rumora con respecto a esto, ¿no? La queja principalmente, ¿por qué las escuelas, los educadores, los padres de familia y las mismas sociedades, no digo todas, pero en algunas ocasiones cortan las alas a la creatividad y desde la infancia que es tan importante y cómo simultáneamente se va esto también perdiendo esa creatividad cuando ya llegamos a la universidad, ya llegamos a una secundaria, ya como que no es lo mismo que se presenta en la infancia. Los niños yo creo que son los maestros, ¿no? Y más Jimé no me deja mentir que ella también es colega, trabaja día a día, los conoce, salen con unas ocurrencias súper, pero la queja es ¿por qué matan la creatividad? Como lo decía Ken Robinson, ¿por qué la matan? Si es que está a flor de piel en esa infancia y también en todos nosotros, y no es que a veces nos dicen, no, es que usted no es creativo. No, pues usted si se lo cree, terrible, porque ahí empieza usted a cerrarse a esos procesos creativos. Entonces esa es la queja del día de hoy, como el punto de partida, ¿no? A ver, Muchachos, Noemí. No, pues, creo que aquí quien tiene más tela que cortar, quizá Alfonso Guzmán y yo podríamos dar totalmente, cosas ¿no? extra. Totalmente de acuerdo con ella. Y hoy en día, con esta pandemia, nos damos cuenta de que estamos matando los propios docentes la creatividad de nuestros alumnos, ¿no? No los cuestionamos, damos los contenidos porque los tenemos que dar, no vamos más allá de, ¿no? En este caso, por ejemplo, en México, con Aprende en Casa, que nos quedamos con esas estrategias o alternativas que nos imponen, pero tú como docente no pones ese pequeño talento que tienes, ¿no? Porque los docentes tenemos talento, muchísimo talento, que tenemos de dónde cortar, también tenemos de dónde cortar, pero de que también nos vamos poniendo esta traba, ¿no? Y como bien lo dice aquí la compañera de matamos la creatividad, pero creo que empezamos por nosotros, matando nuestra creatividad nosotros, ¿no? ¿Qué piensan, muchachos? Nivel preescolar, pues, ¿qué les digo? El nivel preescolar es un mundo maravilloso en donde vas conociendo esta parte de los niños, ¿no?
este cuestionamiento que ellos te van haciendo, ¿no? Y que también esa parte también tenemos que rescatarla muchísimo hoy en día desde sus experiencias, ¿no? El que se cuestionen, el que se estén preguntando cosas, porque yo he visto hoy en día que a mis alumnos les cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, el que se cuestionen desde el crecimiento de una planta, ¿no? Y que no observan, solamente lo ven porque en el programa o en la televisión te lo pusieron en un video, ¿no? Pero se quedan ahí, en el video. No lo pasan ya como que a esta parte del sentir, de observar, de oler, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que empezar a trabajar en educación preescolar, retomarlo. Sí, sin duda, me gustaría preguntarle a Clara, ¿no? Sabemos que precisamente estos procesos educativos, más específicamente en educación preescolar, el docente, en primaria el docente puede ser como el agente potenciador de la creatividad o aquel que vaya restringiendo los caminos, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, Clara, ¿cómo ves la relación que existe entre creatividad y educación y cuáles son esos puntos en los cuales se fomenta y cuáles son esos puntos en los que en definitiva se corta? Bueno, en todos los niveles, hasta yo creo en el universitario, siempre se deben gestar estos procesos, inclusive en el nivel de posgrado, en todos. Nosotros como docentes tenemos que ser agentes de transformación social, algo generando pues precisamente todo eso sistémico, no diciéndole, cortándole las alas, no, porque tiene que ser la flor rosada o tiene que ser morada, no, porque no puede ser multicolor. A mí me pasó un caso, ¿sí? Donde me llega un estudiante y entonces vamos a colorear un elefante de muchos colores, porque es un elefante de muchos colores. El niño, no, que es gris, que es gris, que es gris. Entonces nosotros como docentes los encasillamos a veces en modelos prefabricados, por decirlos así. O sea, son modelos que ya vienen cuestionados y le decimos, no, tiene que ser así, así, armar todas las cabecitas de forma cuadrada, pero si un niño tiene un universo lleno de colores, ¿por qué no dejarlo correr? Entonces yo pienso que un punto como clave a tener en cuenta es que nosotros como docentes debemos dejar esa creatividad a flor de piel, dejar que avance. Bueno, ¿de qué color sería la flor? ¿Por qué piensas que tal cosa? Lo que dice Jimena, invitarlos a ese proceso reflexivo. Hablar de pensamiento creativo también incluye hablar de ese pensamiento crítico, de ese desarrollo simultáneo que se debe gestar, ¿sí? En ese pensamiento crítico. Y los docentes se vuelven, pues yo pienso que también tiene incidencia el sistema de educación que pues manejamos nosotros. En general, yo creo que en la mayoría de modelos incide eso, que es muy muy vertical a veces, y se trata como vertical, formación, tal y tal cosa. No estoy diciendo que obviamente que la parte cognitiva no sea importante, porque es muy importante, desde luego, pero ¿por qué no apostarle también a esa parte de arte, de literatura, o que se pueda interrelacionar esa parte? ¿Para qué? Para darle al niño, y también el mismo docente se tiene que evaluar. O sea, yo digo que hay dos puntos de partida para los docentes y todos los docentes que me estén escuchando: ser rebeldes, yo lo digo así, rebeldes de la buena manera, ¿no? Pues obviamente de la buena manera, tomarse la educación con un sentido de pertenencia, empoderados realmente, y ser los rebeldes. Si me dicen que por aquí, bueno, por aquí, pero ¿de qué otra forma lo puedo hacer? Entonces, en la actitud del docente es muy importante eso. O sea, la actitud es clave de un docente que sea creativo, que lleve a desarrollar todas esas habilidades en sus alumnos, ¿sí? Desde preescolar, que es el nivel inicial, hasta la maestría, o sea, hasta el doctorado, hasta en cualquier punto de la vida de una persona se deben gestar esos procesos, ¿sí? Nosotros nos encargamos de cortarlos. Un niño me pregunta a mi profe, ¿pero por qué el cielo es azul? ¿Por qué no puede ser de color morado? Entonces, no, que tiene que ser azul. Obviamente hay que aterrizar al niño, ponerle los pies en la tierra, pero sin cortar esa creatividad, explicarle, que se pregunte. Ahí viene la parte investigativa. Él empieza a investigar por qué se hará esto, y se empieza a preguntar, que es otra parte muy importante, a plantear hipótesis, ¿sí? Desde la educación inicial y a lo largo de toda la educación del proceso del ser humano debe darse ese pensamiento divergente, porque hay personas tan cerradas, y lo digo porque me ha pasado, que no tiene que ser así y así y así y así y así. Bueno, uno se empieza a preguntar como educadora de pronto, ¿qué habrá pasado en el proceso de esa persona? ¿Sí? ¿Qué habrá pasado en el proceso? ¿Y me quiere hablar? ¿Está hablando mucho? No, al contrario.
esta parte, ¿no? Que dices, y ahí el punto que tú tocas, ¿no? El maestro que se tiene que atrever, ¿no? Y digo, lo tenemos desde nuestro currículum oculto, claro que se puede hacer, ¿no? El chiste es que queramos, ¿no? Queramos hacerlo y transformar. Algo que me gustó que dijiste, ¿no? Desde tú ponerte esta camiseta y decir vamos a transformar, ¿no? Y que hay algo que tocas, ¿no? El arte, la música, ¿no? Y que también esto se convierte en algo que en Colombia a mí me gusta muchísimo, que son los transformadores de paz, ¿no? Que en México trajeron este modelo de Colombia, lo trajeron a México, que es la parte igual de la resiliencia, ¿no? Que déjenme decirles, muchachos, que la resiliencia se toca en los años 70 en Colombia, con esta parte de pues el narcotráfico que había, ¿no? Estas luchas de pandillas, ¿no? Y en donde empiezan a ver que tienen que transformarlo, ¿no? Y cómo lo hacen con la resiliencia y a través de algo, el arte. Entonces es muy interesante. Quisiera que nos compartiera un poquito más. Mira, Claro, bueno, antes, entonces, Clara, porque esto sí. no son carreritas, vamos tranquilos, despacio. No, es que me parece que todo va a ser todo es muy interesante porque son proyectos diferentes por el cual nosotros vamos a permitir que. Recuerdo una profesora que a los alumnos pequeños, ella decía, que nuestros sujetitos vayan comprendiendo diferentes aristas de la educación o que vayan transformando su propia perspectiva de mundo. Pero me gustaría saber algunas cuestiones que nos dejan en los comentarios, porque eso también es importante saber qué es lo que están pensando nuestros colegas profesores, colegas pedagogos, estudiantes en cualquier nivel, ¿no? Por ejemplo, Pedro Emerson nos dice que los sistemas CGC castran la creatividad de los docentes. El aprendizaje debe ser centrado en el estudiante a partir del interés de ellos y las situaciones que se presentan en su día a día. Nubia Torres dice que un profesor en la universidad les comentó de esta alineación. Eso, con nosotros los alumnos y la escuela, recordando que nos hizo un dibujo en la pizarra de cómo es que la mente de un individuo va como deforme de diferente manera y una vez entramos a la escuela nos saca totalmente siendo cuadrados, ¿no? Y va a haber muchísimas más preguntas, pero creo que es fundamental estas cuestiones de que poco a poco nos vamos haciendo, nos vamos acomodando a cómo es el sistema educativo, independientemente de donde estemos. Y eso como docentes muchas veces a nosotros nos genera que comencemos a reproducir estos patrones. Y creo que es la pregunta a la que va Jimena un poquito, ¿no? ¿Cómo podernos oponernos a estos patrones? ¿Cómo generar esta creatividad? Y que cuando tú le digas al joven, al adulto inclusive, dibuja un elefante y colóralo del color que tú quieras. O dibuja una casa, no terminen haciendo una casa como esta, ¿no? Yo también estaba haciendo una casa. No terminen haciendo una casa como esta porque yo he visto videos de Colombia, he platicado con algunos colegas de Colombia y creo que sus casas no son así y en México tampoco son así. Entonces, ¿qué pasó para que cuando te digan dibuja una casa, hagamos esto? Clara. Claro, y también hay un componente muy importante que es la influencia del contexto, ¿no? Del contexto de otros lugares a veces que nos los imponen. Por ejemplo, me acuerdo de Julio César González, que es Matador, es un caricaturista muy famoso aquí en Colombia porque hace críticas al Estado y toda esa parte política, ¿cierto? No sé si lo han escuchado. Él precisamente nos hablaba. Bueno, aquí en Colombia por lo general uno pregunta, bueno, ¿cuál es el rey de la selva? Y aquí orondos dicen, el león. El león es el rey de la selva. Y si yo le preguntara, ¿cuál es el rey de la selva colombiana? ¿En Colombia hay leones realmente nativos aquí? ¿No es cierto? Como que empieza ahí a haber una disrupción en esa parte, ¿no? Entonces, cuando ya empieza a haber una educación más contextualizada a lo que se vive, pues ya no se daría más como eso, como la casita, el techito, porque aquí realmente eso no pasa. Aquí son placa para contextualizarlos un poco más, placa, edificios, otros tipos de arquitectura, ¿cierto? Y hay una cosa muy importante que me preguntaba, que es que si nosotros impactamos a los niños y a los estudiantes creativamente, ellos a su manera lo harán en su medio, ¿sí? Porque yo siempre he dicho, nosotros en las manos, o sea, el educador tiene en sus manos el político corrupto, el médico exitoso,
todas esas personalidades que van a ir creciendo y se van desarrollando, en nuestras manos está aportar positiva o negativamente en eso. Tiene una influencia muy grande nuestro rol como docentes. Entonces yo les digo, hay un sistema que nos imponen y que hay que seguirlo y hay que articularnos, pero siendo flexibles. Pero como siempre lo he dicho, sean rebeldes, a su buena manera, sean esa mancha diferente, ¿sí? Que si mi compañera hizo A, bueno, yo puedo hacer A, pero también le pongo un toque de B, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, también hacer, o sea, buscarle otra perspectiva a las cosas, no solamente encasillarnos en que tiene que ser así, en que tiene que ser que la enseñanza de la lectoescritura, entonces tiene que ser puras planas, y ahí ya nos remontamos a algo más tradicional, algo más de manera vertical, ¿cierto? Entonces es transmutarlo, hacerlo algo más horizontal, en donde pueda también haber un aprendizaje bidireccional, que los niños puedan aprender de nosotros, pero nosotros como maestros también podamos aprender de los estudiantes. ¿Por qué no aprender de ellos, que son unos grandes maestros? Entonces, ahí es una incógnita que le dejo a cada uno de los educadores que nos está viendo y es precisamente preguntarse cómo estamos llevando esos procesos a cabo, cómo los estamos desarrollando, ¿sí? A través de ¿qué? De cosas que sean novedosas, que les llamen la atención. Entonces, que yo aquí me pongo una cosa, ¿por qué no en la universidad? Que me pinto los labios de morado, ¿sí? Que me pongo un sombrero, ¿sí? Y eso hace parte del docente, eso hace, sin ridiculizarlo, ni tampoco volvernos payasos, porque no es la manera, ¿no? Pero sí, de pronto, mirar como otro lado de esa parte bonita de la educación, articular los pilares básicos, ¿sí? El arte, lo que es la literatura, la exploración del medio, pues aquí en Colombia son las actividades rectoras, entonces, del preescolar precisamente. Toda esa parte también articulándola y llevar algo bien sistemático, bien nutrido a los estudiantes para precisamente generar eso. Algo muy influyente es que Lowenfield, que es un autor que ya lleva hace pues muchos años, un poco de tiempo, nos dice y nos plantea precisamente esa incógnita. Bueno, ¿por qué pasa que cuando las personas van creciendo y llegan, por ejemplo, a la secundaria, uno ya les ve como esa parte, una idea, pero y les cuesta pensarlo? Hay muchos factores que influyen ahí, ¿sí? Y uno de los principales es que a veces les dicen, no eres creativo, y no lo creemos. Que le dicen, Alfonso, no eres creativo, y esa parte también influye. Entonces ahí también hay un rol muy importante que se empieza a visibilizar, que es el hogar, como del hogar, ¿sí? Del hogar empiezan a decir, no, tiene que hacerlo así, las planas tienen que ser así, como la profesora dijo, así tiene que ser. Y no, ¿cierto? Podemos buscar otras maneras, respetando los estilos y los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, que es fundamental. ¿Ya ven? Por dos. No, en este sentido me parece como bastante interesante que dice. Tal pareciera que sí, como dicen varios teóricos de la educación, pues en efecto, ¿no? Esta empieza en el siglo XIX como un proceso de capacitación para el trabajo, ¿no? Entonces, lo que te hacían era precisamente repetir planas, porque en la mayoría de los trabajos pues se trata como de repetir actividades, ¿no? Entonces, es precisamente como estas repeticiones, estos medios de educación tan rígidos, los que van como cortando estas capacidades de creatividad, ¿no? A mí me llama mucho la atención las veces que he podido compartir espacios educativos con niños. A un niño tú le dices, no, pues grita o ríete, y lo hace espontáneamente, ¿no? En cambio, ya cuando estás en prepa, universidad, a alguien le dices grita o ríete, se queda así como que lo quiere intentar, pero se le corta, ¿no? Entonces, creo que sí, que estas más ciertos niveles educativos, ¿no? Nos meten como ese miedo a equivocarnos, ¿no? Que creo que es uno de los principales limitantes de la creatividad. Y también, como un poquito sumado a lo que dices, hoy platicaba con una muy buena amiga, y ella es directora, ¿no? De un colegio primario, y uno de los padres llama muy escandalizado porque el maestro primero de primaria se pone pelucas para dar sus clases, ¿no? Entonces el padre le dijo que no, que era eso, que pues él estaba pagando por una educación seria, porque aparte es una escuela privada, ¿no? Entonces, que por qué estaba haciendo eso. Entonces la directora intentaba encontrar las palabras para que el padre entendiera, ¿no? Que en realidad es difícil captar la atención y fomentar como todos los procesos de los cuales hablas a través de una pantalla, ¿no? Que si simplemente fueran clases tradicionales de voy a apuntar aquí, se pierde todo el sentido, ¿no? Más en esos grados. En este caso quisiera preguntarte eso, ¿no? Como algunas estrategias que tú hayas aplicado, ya nos mencionas como de la lectura,
como de la música, pero ejemplos un poquito más concretos, ¿no? Para aquí todos los que nos interesamos un poquito en cómo adaptar ya esta teoría y todos estos procesos creativos. Claro, y usted habla de algo muy fundamental, que ya lo había mencionado, la familia, el concientizar a esos padres y hacerlos partícipes precisamente del proceso de los niños y de los estudiantes, ¿sí? O sea, por ejemplo, llevar a ese padre a la reflexión, no diciéndole, no, usted tiene que, entonces, no, porque no es la manera, hay que entender que hay personas y ahí entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué habrá pasado con ese señor? ¿Qué educación habrá recibido en su pasado? Un profesor de pronto, pues obviamente por el contexto y la época que se encontraban, de donde antes pues les daban regla y bueno, toda la que respecta a la educación tradicional, ¿no? ¿Qué habrá pasado en ese proceso? Es algo novedoso para el niño ver a una persona disfrazada. Por ejemplo, ¿qué hago yo en mis clases? ¿Sí? Ejemplo. Utilizo toda la caracterización porque como ya lo he dicho, nosotros no, en la educación infantil que a veces tienen como esa idea errónea que somos recreacionistas, ¿cierto? Y no somos recreacionistas, nada de eso. Nosotros somos, desde todo el sentido de la palabra, un componente muy pedagógico tenemos nosotros como licenciadas en educación infantil, no me deja mentir Jimena, y nosotros ¿qué hacemos? A través de esas estrategias que utilizamos, como por ejemplo el caracterizarnos con diferentes personajes, llama mucho la atención a los niños, el traerles cosas concretas aquí, por ejemplo, un libro, por aquí tengo uno de estos, que se abre. Bueno, profesor, ¿por qué se abre? ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Entonces ya se empiezan a preguntar. Esa curiosidad es esa como primer gancho, lo llamo yo, para gestar todos esos procesos. Uy, ¿eso cómo se hace? ¿Será que apareció mágicamente de un libro? Un mago lo habrá puesto ahí y empiezan a preguntar. Ellos preguntan. El docente tiene que buscarse las mil y un manera para poder hacer estos procesos de educación tan atractivos. En la época de pandemia, realmente para la educación inicial es complicado. O sea, fue complicado, fue todo un reto que nos planteamos y yo pienso que no sé si pasaría en el contexto de México, pero aquí fue un reto total la educación inicial, ¿sí? Toda la parte de que los niños se adaptaran a ese contexto mediático, a esa exposición a pantallas. Además que eso también trae otras consecuencias pues a largo, mediano y corto plazo, ¿cierto? El docente, especialmente el docente inicial, debe buscar los medios y no necesita tener mucho. No, pero es que no tengo para hacer material, que no tengo para hacer una cosa. Con lo que tenga en la casa, con una bolsa de leche, con un rollito de papel higiénico, con lo que usted tenga en la mano, cualquier elemento le puede servir a usted para hacer un títere, por ejemplo, para hacer un espantapájaros que me sirva como ese punto focalizador para aquello que deriva todo el proceso educativo. Otras herramientas, la realidad aumentada, totalmente gratis, ¿sí? Toda la parte de gamificación, la parte investigativa, vamos a sembrar una mata, ¿por qué no? Cada uno es responsable en su casa de llevar el proceso de la mata, ¿sí? Y vamos a ver, y ahí se empieza entonces a articular diferentes áreas, por ejemplo, la parte axiológica, todo lo que tiene que ver con los valores, la parte estética, toda esa parte ya con actividades que uno les dice, uy, pero tan sencillo, ¿no? Tan sencillo sembrar una mata, bueno, sí, pero realmente ese componente pedagógico, el maestro es la figura que se lo da, ¿sí? Porque ha sido un éxito, y lo hablo personalmente con mis alumnos, precisamente por eso, porque uno también tiene que, y como yo lo mencionaba anteriormente, tener la parte socioafectiva muy, muy presente también, ¿sí? Los chiquitos están pasando por un contexto difícil en sus casas. Nosotros en algunas ocasiones conocemos sus realidades. Si mamá o papá se peleó antes de llegar a clase, ¿cómo llega el niño? Pues uno empieza a identificarlo, ¿no? Ya con su postura corporal, sus gestos, sus caras. Todos los docentes, desde preescolar hasta el doctorado, tienen que prestarle atención a eso, que es algo que se está impactando pues de manera muy fuerte ahorita por esto de la virtualidad, ¿sí? Que es el componente socioafectivo, el yo preocuparme porque, oiga, Alfonso estará bien, ¿qué estará pasando en su vida? ¿Sí? ¿Qué estará pasando en la vida de Jimena? Entonces, también como esa parte de saber colocarse en los zapatos del otro, ¿no? El conocer también que sí es muy importante un proceso formativo,
pero si yo estoy enojada, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo me voy a abrir? Voy a estar predispuesto a que no quiero, me cierro. Entonces ya con eso uno empieza a deliberar ciertos procesos y realmente si usted se pone en los zapatos de ese estudiante, ¿sí? Se pone al nivel de él, a conversar con él, a escucharlo. A veces los maestros no escuchamos y somos los que dicen, oye, pero escúchame que te estoy diciendo tal cosa. ¿Nosotros realmente escuchamos? ¿O solamente a veces hablamos, que somos muy buenos porque pues precisamente eso hace parte del ser maestra, ¿no? Del hablar, de su parte de expresión, todo eso es muy importante, pero nosotros realmente escuchamos, es otra parte que también hay que preguntarnos como educadores. Ay, Dios, yo creo que yo hablo mucho. No, está excelente. De hecho, adelante, Alfonso. No, iba a leer comentarios, pero si quieres vas. Sí, ¿no? Comentarios. Vale, le mandamos un fuerte saludo a todos los que nos están viendo y Carmen Hernández, que ya nos ha acompañado aquí, nos pregunta, ¿qué tanto se relacionan las normas del buen comportamiento con la creatividad o con el cortar la creatividad? Y en este mismo sentido, ¿cómo hacen o hacer para que estas normas de convivencia no corten la creatividad en grupos grandes de niños pequeños? Y quizá agregando eso también un poquito más abajo, Jessica nos hace la pregunta de cómo se puede mediar entre esta situación de cuando uno corta, creo que la creatividad es porque quiere seguir los patrones o estándares que te pide un programa educativo muchas veces. Entonces, ¿cómo mediar entre lo que te pide la escuela como institución a las necesidades de aprendizaje del estudiante? Claro, perfecto. Entonces vamos primero con la de Alfonso. Ajá. Listo, que se desenlaza de ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Listo? Bueno, entonces, hay mucha tela por cortar, como les he dicho, sobre pues este tema. Ahorita agrego algo que tiene que ver con la segunda pregunta. Bueno, lo de las normas de clase, ¿sí? A veces hay 40 estudiantes conectados en una aula de clase, que son realidades que se viven en algunos maestros, que es algo que yo digo, uy, realmente al maestro le toca hacer circo y teatro, como dice mi directora, realmente, para poder focalizar la atención de tantos estudiantes. Bueno, entonces, maestro, sea creativo y piense la manera de cómo desarrollar esas normas de aula, ¿cierto? A través de un cuento. Por ejemplo, en el caso de nosotros buscamos un personaje del colegio en el cual laboro, un personaje el cual llevó a cabo toda la parte de gestación de normas de clase, y las normas de clase salieron de los estudiantes. O sea, nosotros no les dijimos, en clase debes estar en buena postura corporal. No, ellos dijeron, es que en una clase nosotros debemos estar en una buena postura corporal. Estudiantes que oscilan entre las edades de 3 a 5 años. Entonces realmente es hacerlos también a ellos partícipes de ese proceso educativo, de ese proceso de que se repiensen y se replanteen a su manera, obviamente a su nivel, obviamente, todas esas normas que nosotros como sociedad establecemos y que obviamente direccionan todo el proceso axiológico y ontológico de un ser humano. Pero entonces, ¿por qué no partir de que ellos mismos planteen esas normas de clase? Que a partir de un cuento, hay un cuento que ahorita es muy famoso, sobre todo, no sé si Jimé lo ha conocido, que es el monito que va a clases virtuales, ¿sí? A través de ese cuento lo pueden trabajar. Hay una plataforma también aquí en Colombia que les ofrecen a los docentes que se llama Maguarret, pueden googlearla, Maguarret. Es también súper interesante, donde encuentran diferentes estrategias, ¿sí? A través de un cuento, a través de la música, ¿por qué no aquí con maracas que hagamos en la casa, con cosas tan sencillas y tan fácticas que son de realizar, se pueden llevar a cabo todos estos procesos? Entonces, la idea es que ellos mismos también planteen y que sea un constructo. No yo aquí como profesor, estas son las normas de clase, tan. No, bueno, ¿ustedes qué proponen? ¿Qué les interesaría que tuviésemos aquí como reglas? En un lugar hay unas reglas, ¿cierto? Y digamos, a mí me ha funcionado mucho, pues ahorita en las clases, tener un líder por regla, ¿sí? Entonces, el líder de la buena postura corporal, ¿quién es? Entonces, ese líder se encarga, oye, Pepito Pérez, estás en mala postura corporal, recuerda que no estamos como en la playa, ¿no? Estamos sentados en buena postura corporal. Y ellos mismos se regulan, entre ellos y por sí mismos. Entonces, yo pienso que ahí es, maestro, utilice su creatividad, realmente con todos son cosas que están en la red. O
sea, ahorita hay mucho y eso es un punto a favor de nosotros como educadores, que es todo lo que podemos encontrar en la red. Hay muchas estrategias, entonces realmente esa es una que desde lo personal lo cuento. Y bueno, entonces ahora sí, Jimé, te doy la palabra. Yo nada más quisiera a comentar en la cuestión de México. No todos se conectan, desgraciadamente no tenemos 40 alumnos en la pantalla, tenemos a lo mejor 12, 13, y que también es un poquito difícil, ¿no? En los contextos tocas un punto, la familia, ¿no? En la familia, pues que ahora ya mamá y papá pues están trabajando, ¿no? Les cambian los horarios y pues quien se queda a cargo pues es la abuelita, el hermano, ¿no? Inclusive hay hermanos de primaria que están con los más chiquitos y están apaga tu cámara, ¿no? Inclusive les dicen ya cuál es el prender y apagar el micrófono, ¿no? Creo que aquí es la flexibilidad en la cuestión del docente, ¿no? Que hay docentes que pues dividimos nuestros 3 horarios para que puedan la mayoría de los niños alcanzar a tener estas clases, ¿no? Esta es una cuestión. Y con referente a la pregunta, ¿cuál era, Roberto? Tú, la que habías dicho, Roberto. Voy. No te acuerdas. No, sí. Dame aquí. ¿Cómo se puede mediar en esta situación de lo que te están pidiendo institucionalmente con el respetar el proceso de aprendizaje del estudiante sin coartar la creatividad? O sea, ¿cómo se puede mediar esta situación? O sea, lo tienes desde tu planeación, desde estas adecuaciones curriculares. Tú cuando empiezas a adecuar curricularmente y el decir por qué, yo en mi caso, por ejemplo, pongo, ¿no? Mis estrategias, mis actividades y abajo pongo mi adecuación curricular y pongo siempre respetando el proceso del niño. En caso de que si el niño se muestra apático, yo ya le dije a la mamá, vamos a darle sus 10 minutos de respiración y sus espacios al niño y respetarle ese sentimiento, porque también es esa parte, ¿no? El niño a lo mejor viene enojado, ¿no? O la situación familiar, ¿no? Porque también hay que ver esta parte, ¿no? Mucha gente pues está muriendo de COVID, ¿no? Y son familiares, ¿no? Y les pegan a los niños, ¿no? Y a veces ellos no se quieren ni siquiera conectar, ¿no? Y entonces están ahí y ya cuando los ves tristes y ves o conoces la situación, pues creo que tú como docente y te pones en esta parte empática, sabe que no lo conecte y vamos a respetarle su duelo y su espacio al niño. Después, posteriormente, pues tú te acercas con él y empiezas a trabajar la parte del duelo, ¿no? Y aquí en esta parte pues entra la resiliencia, ¿no? Que es un claro ejemplo, digo, los niños son resilientes por naturaleza y hay que empezarla a trabajar. Entonces, creo que ahí es desde tus adecuaciones curriculares y si tú no te planteas muy bien qué es lo que quieres que aprendan tus niños el día de hoy, así sea el sistema solar, así sea el conteo, pero si tú no tienes muy definidas, bien claras tus estrategias o tus actividades, pues entonces esto no te va a permitir, ¿no? Esta parte de la creatividad. Y la creatividad te la va a dar el niño al momento, ¿no? En el momento de la actividad, porque uno diseña y empezamos, ¿no? Y empieza tu clase, pero ¿qué pasa cuando un niño te contesta? ¿Y por qué la galaxia tiene que ser ovalada? ¿Por qué no puede ser triangular? ¿No? Entonces ahí es donde tú tienes que empezar a mediar cómo darle esta parte de la investigación, ¿no? Bueno, y tú dices que es triangular, ¿y por qué no puede ser cuadrada? ¿Por qué no puede ser rectangular? ¿Tú qué piensas de ello, no? Entonces, es esa parte, ¿no? Yo lo considero así, no sé qué piensa Clara. Claro, la generación de hipótesis. El niño empieza a generar esas hipótesis, lo que tú hablas de lo del sistema y eso, ¿no? Bueno, es una pregunta que me han planteado muchas veces, ¿sí? Si el sistema nos impone que debemos enseñar tal cosa, ¿cómo hago yo para enseñarla de una manera diferente? Entonces, como siempre lo he dicho, otra vez lo repito, maestros a su manera, sin malinterpretarlo, sean rebeldes, sean esa manchita de color morado, esa diferencia y teniendo en cuenta siempre respetando el ritmo y el estilo de aprendizaje de los estudiantes, conociendo también esas necesidades de los estudiantes que son muy importantes. La parte socioafectiva cumple un rol muy importante. Nos ha pasado, yo creo que a todos, ¿cierto? La parte de la inteligencia emocional. Si yo me siento triste, no voy a rendir de la misma manera. Si yo me siento afocado por la cantidad de problemas que están pasando a mi alrededor, no voy a cumplir de la misma manera.
¿sí? No solamente en México, sino aquí en Colombia también se ha presentado que los estudiantes no se pueden conectar por diferentes cuestiones, inclusive eso los tocaban ustedes en un conversatorio, ¿sí? Porque pues son muy pobres, no acceden a Wi-Fi, todas esas problemáticas también las vivimos aquí en nuestro país. Entonces, sabemos qué es eso, sabemos que los docentes, yo digo, han tenido que ser de una manera impresionante unos super maestros para gestar todos esos procesos de educación. Ejemplo clarísimo, los de las comunidades indígenas Wayuu, les ha tocado irse casa por casa y que en la Guajira aquí colombiana las distancias son lejos, o sea, no es como que aquí una cuadrita, 2 cuadritas, no, eso es lejos y a los maestros les toca irse a pie, caminando, son diferentes realidades, ¿sí? O sea, hay muchas realidades. Colombia es un país muy hermoso, es un país con una diversidad muy grande, ¿sí? Que a veces la gente de otros países, porque he tenido conversaciones con extranjeros que dicen, uy, no, pero qué miedo Colombia, Pablo Escobar, que una cosa, que otra, y digo, no, se llenan de muchas ideas que realmente, pues sí, tristemente son cosas que pasan pues históricamente, ¿sí? Pero Colombia es un país muy hermoso, es un país que ofrece muchas cosas. No lo digo porque sea mi país, no, mentiras, sino que Colombia realmente es un país muy bueno. Es un país muy bueno, que como todo tiene sus cosas malas, claro que sí, ¿sí? Y que lo del conflicto armado, también toda esa parte, que qué miedo, que ir, no, vengan y visiten a Colombia y sepan lo que es Colombia, que Colombia es excelente, en todo sentido. Poncho, ahora te toca decir qué es lo bueno de México. Vas, Poncho. Igual, en México no solo el Chapo y el Cártel de Sinaloa, también hay cosas muy chidas, así que vengan igual. Toda Latinoamérica. Nuestra cultura, amigo, tenemos una gran diversidad y que de hecho, pues, entre México y Colombia hay muchísimas cosas, ¿no? Un claro ejemplo de la cultura es la música, ¿no? La cumbia, digámoslo así, ¿no? Esta parte también en donde, pues, tienen mucho ritmo los colombianos y digo, para mí personalmente, un país latinoamericano que me gusta muchísimo y que me encantaría visitar es Colombia, ¿no? Por esta calidez que tienen, igual que los mexicanos, creo que también hay que visitar México, muchachos. Fíjense claro que ahorita hay un comentario que me gusta refiriéndose como a ese de posicionarte como un docente rebelde, como lo hace ver Clara, pero también este docente rebelde, como dice Alejandra Sol, debe de ser algo vocacional, debe de ser consciente de la presión y responsabilidad que lleva consigo esta profesión. Para poder disfrutar de tu trabajo es imprescindible que te guste lo que haces. Disfrutar en tu trabajo se refleja en tu forma de enseñar, lo que a su vez se refleja en la motivación que transmites a tus alumnos. Creo que muchas veces en estos podcasts, en estos programas hemos dicho que la docencia parecería que puede ser para cualquiera, pero no cualquiera puede ser docente. O sea, pero lo que consideramos desde ya los que, digámoslo así, nos hemos acercado a este espectro pedagógico, que es muy amplio. Pero aquellos que dicen, me quiero aventar la bronca de ser docente, sé que es súper complicado, pero vale muchísimo la pena. Y creo que Clara es un ejemplo de ello, Alfonso es un ejemplo de ello, Jimena es un ejemplo de ello, yo no soy un ejemplo de ello, así que no me sigan. Y creo que muchos de los que nos ven aquí sí son ejemplo de ellos. Yo los felicito. Jimena, ¿querías comentar algo? Sí, y también sabes que, amigo, hoy en día también a los padres de familia. Creo que también ese es otro punto y que sí quiera tocar. Hoy en día son más jóvenes los padres de familia y creo que acercarnos con ellos pues es muchísimo más fácil, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo un grupo de 23 alumnos y de los 23 alumnos 19 son de padres jóvenes, ¿no? Y acercarte con ellos y tener este contacto con ellos y también ser muy empático esta parte de pues sus cuestiones, ¿no? Inclusive hasta luego emocionales, ¿no? De que pues vienen peleando con la pareja, ¿no? Procesos de divorcios, ¿no? Entonces, irlos como que orientando, ¿no? A mí me pasó antes de la pandemia algo muy chistoso. Llegan varias mamás en cuestión de procesos de separación, ¿no? Y la mamá llega y me dice, es que si viene el papá, maestra, no deje que se lleve a mi hijo, ¿no? Entonces yo le dije a la señora, no, es que a ver, si usted no me trae un acta en donde dice que no se pueden acercar a su hijo, con gusto yo le digo, sabe que aquí está pues su expareja y
y se quiere llevar a su niño, ¿no? Pero mientras, no, o sea, él tiene el derecho de llevarse a su niño, ¿no? Inclusive hasta si se presenta con una credencial es el padre y él lo tiene que llevar, ¿no? Entonces, acercarte con ellas e irlas orientando que no nada más es me alejo y ya se los quito, o sea, tiene todo un proceso legal, les ha cambiado como que esta perspectiva, ¿no? Y digo, siendo madres jóvenes. Ahorita con lo de la pandemia, pues también entenderlas que pues inclusive llegan a sufrir violencia, ¿no? Y cómo acercarte o tener el tacto con ellas para tener estas conversaciones, ¿no? Sin quebrar este hilo, ¿no? Tan delgado, ¿no? No decirles, ay señora, pues fíjese, ¿no? O sea, no llegarles y decir, esto es la violencia, ¿no? Y generarles como que esos conflictos, sino saber cómo ir mediando estas situaciones. No sé, ¿qué quisieran compartir, muchachos? Inclusive hasta en universidad, no sé a Poncho si le ha pasado alguna situación así. No, pues muchas, pero creo que todo lo que dices se refleja en lo mismo, ¿no? Como estos procesos sociales que vivimos también requieren de soluciones creativas, ¿no? Tal pareciera que estamos defendiendo como cierta parte de la creatividad, y es por eso, porque todos estos procesos que se nos presentan ya en la vida adulta, que bueno, yo todavía no me considero un adulto, ya tengo cuerpo pero mentalidad todavía sigo en otra edad madurativa. ¿Como los niños perdidos de Peter Pan? No, más bien soy como Rugrats cuando intentaban ser mayores, que estaban fingiendo, ¿no? Pero bueno, de eso no se trata, ¿no? Sino más bien de precisamente eso, ¿no? Cómo adaptar estas soluciones creativas, porque tal pareciera que en estos procesos escolares lo que se hace es solo dar una respuesta, ¿no? El elefante solo puede ser gris, el cielo solo puede ser azul, y entonces uno en ese aprendizaje que va teniendo el niño se le cierran otras posibilidades, ¿no? Para afrontar la realidad. Entonces creo que es eso, ¿no? Que también vean cómo la mayoría de nuestros problemas se pudiera resolver si aplicamos soluciones creativas, ¿no? Si intentamos aludir a la creatividad. No sé qué piense Clara. Oigan, Claro chicos, que sí. una pregunta. Antes de que Clara nos responda esto. ¿Ustedes se consideran creativos? Creo que a partir de eso podríamos responder con una respuesta creativa para nuestras soluciones pedagógicas en nuestro entorno. ¿Qué dice? ¿Tú, Robert, te consideras creativo? Eso lo aprendí de ti, a regresar las preguntas. No, yo soy de lo más cuadrado de todo el mundo. Por eso me emociona escuchar siempre a Alfonso, que yo sí lo considero como muy creativo. En este caso a Clara, por todas las iniciativas que tiene. Creo que requieren de una respuesta bastante creativa, bastante divergente. Y sin dudar alguna de Jimena, que teniendo su fondo de allá atrás ya nos demuestra el ímpetu que pone en sus clases. Ya se está cayendo, mira. Pero siempre se puede volver a levantar. Dale, adelante, por favor, perdón. No sé. Iba Clara. Bueno, yo considero que todas las personas son creativas a su manera, ¿sí? Y que precisamente eso es lo que pasa, lo que estamos hablando hoy, que en cierto punto le dicen, no eres creativo, y se lo creen. Eso es lo que pasa. Es cuestión también de actitud y decir, no, buscarle diferentes respuestas a las cosas, ver las cosas de esta manera, posiblemente desde otro punto de vista, al revés, pues desde otra arista, ¿sí? O sea, es cuestión de ver las cosas de manera diferente, considero yo. Es cuestión de ese ser original. Y hay personas que son cerradísimas. Y yo pienso que esa programación neurolingüística que tienen de que no, es que yo no soy creativo, a mí no me salen las ideas, pero usted, ¿por qué sí le salen más rápido? Obviamente hay unas personas que lo desarrollan más. Claro que sí. ¿Por qué? Porque están en contextos, pues... Claro que sí, no, todavía hay esperanza para Roberto, todavía hay esperanza, claro que sí, a través de diferentes ejercicios, también, pero eso va mucho en la parte contextual, el creerse no todas las cosas, también el tener un empoderamiento de que no, yo puedo lograr las cosas, y ahí entran otros componentes a jugar, ¿no? Toda la parte social, cultural, toda la parte, sí, socioafectiva, inteligencia emocional, muchas cosas entran ahí a jugar esa parte de solución creativa de problemas, titulado de una manera más bonita, ese punto de vista divergente, como les digo, el ver las cosas de una manera divergente,
¿sí? De una manera diferente, distinta, con entereza, con tranquilidad, pero también con altruismo. Entonces considero que sí, que todas las personas son creativas, así que usted, el que nos está escuchando, también es creativo, claro que sí, a su manera, pero lo es. Créalo, créalo. Jimena, ¿tú qué opinas? ¿Yo qué opino, amigo? Pues claro que sí, somos bastante creativas e imaginativas, ¿no? Desde la parte, bueno, yo en mi caso, desde la parte que empiezo a planear, siempre tengo que tener algo así como que estar como que en un espacio. Inquieta, estar, sí. Aparte dibujando, cosas así, la música, ¿no? Y me pongo ahí, digo, ay, vamos a hacer esto y esto y esto. Entonces, pues creo que me considero creativa y que algo muy importante, que los niños me van dando esta apertura, ¿no? Y que no me dejan matar mi creatividad, al contrario, ¿no? Me estimulan a que la siga desarrollando. Wow. Pues igual, no sé, ¿no? Hablar de creatividad resulta como muy complicado porque es casi lo mismo que hablar de inteligencia, ¿no? Hablar de inteligencia no es solo hablar de una serie de capacidades cognitivas, sino la inteligencia tiene muchas ramificaciones y lo mismo pasa con la creatividad. La creatividad tiene muchas ramificaciones, ¿no? Es decir, no sé, el pensamiento lateral es una forma de creatividad, el pensamiento divergente es otra forma de creatividad, el pensamiento infantil es otra forma de creatividad, ¿no? Yo creo que sí, coincido mucho con Clara y con Picasso, ¿no? Que Picasso decía que todos los niños nacen siendo artistas, ¿no? Lo difícil es mantenerse hasta llegar a la vida adulta con esa creatividad y con ese impulso. Entonces, creo que sí. Bueno, yo no soy nadie para decir si soy o no soy algo, pero creo que sí, todos tenemos como ese cierto impulso, ¿no? Solo que creo que, como lo mencioné ahí a mitad de la plática y como lo menciona Ken Robinson, hay una conferencia muy buena que se llama Cómo la educación mata la creatividad, está en YouTube. Son los mejores 19 minutos que van a tener hoy en la noche. Bueno, espero que no sean los mejores 19 minutos que tengan hoy en la noche, pero es una buena, es una muy buena conferencia, ¿no? Una buena forma de aprovechar su tiempo. Ahí dice que precisamente es esto, ¿no? El miedo a intentarlo, ¿no? El miedo a hacer algo, porque ya cuando somos adultos, pues la mayoría de las veces nos reprimimos, nos cohibimos de intentar hacer cosas nuevas. Entonces, creo que la creatividad en todas sus vertientes es eso, ¿no? Es ese impulso para crear o imaginar nuevos mundos y nuevas posibilidades, ¿no? Y más importante, sobre todo, y creo que ya para ir, bueno, no sé cómo andemos de tiempo, pero una de las cosas que me gustaría discutir con Clara sería eso, ¿no? Cómo la creatividad ante las posibilidades del mundo futuro, ¿no? Porque siempre se enseña para el futuro, pero ese futuro es incierto, ¿no? No recuerdo si es el mismo Ken Robinson o otra ponente quien lo dice, pero estamos capacitando a niños para profesiones que todavía no existen, ¿no? Si a nosotros en clase, cuando nosotros estudiamos la carrera, nos hubieran dicho, es que tú vas a terminar siendo docente en línea, yo les hubiera dicho, ¿cómo crees? Estás bromeando, ¿no? Y pues sí, uno terminó siendo docente en línea, ¿no? Entonces, siempre se prepara para un futuro incierto, ¿no? ¿Qué papel jugaría la educación ahí para los niños? No sé qué piensas. Claro que sí. Y aquí entra un punto muy importante que es el Foro Económico Mundial, ¿sí? Que tiene planteado unas habilidades precisamente para desarrollar en el 2025. Y la creatividad está en el tercer lugar. O sea, está rankeando. Está rankeando, ¿por qué? Porque es precisamente esa capacidad de poder responder ante esos problemas que se les imponen de forma divergente, de forma original, ¿sí? Y hay algo muy interesante que usted dijo. Y ahí yo no sé si tengo un poquito de discrepancia, pero hay que educar en el futuro, en el presente para el futuro, obviamente, pero teniendo en cuenta el presente, el hoy también, porque como usted mismo lo dijo, es algo muy incierto, pero que va a llegar, ¿sí? Que va a llegar, sí que se sabe. Entonces, educamos en el hoy,
precisamente para eso, para el futuro, gestando procesos en esos niños que van a ser, como yo les digo, nosotros como educadores tenemos una cosa tan importante en nuestras manos que es la formación de un ser humano y a veces muchas personas no lo comprenden. O sea, educadores, sean educadores por convicción, por vocación, con todo, den todo por sus estudiantes, porque eso realmente demuestra ese quehacer docentes. No hay nada más lindo con la pregunta que antes hacía Roberto, que es que le paguen a uno por hacer lo que ama, que se coloque esa camisa, que realmente se empodere de lo que ama y que forme a los estudiantes, no porque, ay, me están pagando un sueldo, muy bien, excelente, es algo muy fundamental porque nosotros los docentes comemos, nos vestimos, tenemos familia, obviamente, es cierto, pero no hay nada más gratificante en la vida que considero yo como persona, como profesional, que le paguen a uno por hacer lo que quiere, por hacer lo que ama realmente, que se gocen las clases, que yo llegue aquí y así sean mis estudiantes de universidad. ¿Cómo no gozarme las clases? Gozarme un conversatorio con ellos, proponer diferentes ideas, esa capacidad de que nosotros tenemos de tener, como ya lo he dicho antes, el político corrupto está en nuestras manos. El famoso médico está en nuestras manos. Nosotros no sabemos en qué se van a convertir esas personitas que estamos formando, esos sujetitos que decía Roberto que estamos formando. No sabemos en qué, ¿sí? Pero ¿para qué? Debemos dotarlos ahorita de esas herramientas para que ellos en el futuro, ¿cierto? En un futuro ojalá cercano y en el presente también, porque lo hacen en el presente, puedan poner esas habilidades en acción. En acción. Entonces, docentes que nos están escuchando, por favor, ustedes son transformadores, ustedes son herramientas de cambio y de reconstrucción de tejido social. Esos son ustedes. Entonces, empodérense, amen lo que son, amen su profesión, no lo hagan por un sueldo. No lo hagan por un sueldo, háganlo realmente porque son convincentes de que aman lo que hacen, de que se ponen la camisa, como dijo Jimena, la sudan y asimismo transforman una realidad. Usted como docente puede transformar esa realidad fea de ese niño. Puede llegar a ponerle un poquito de color. Yo, nada más para aclarar ahí algo, amigo Alfonso. De hecho, a los docentes siempre se les preparó para el uso de las tecnologías. No sé si te acuerdas, en el 2000... con Fox empezaron el uso de las tecnologías con el enciclomedia, esta parte del cañón y el pizarrón blanco, la pizarra, ¿no? Entonces creo que ya se venían preparando, inclusive a mí me tocó que nos capacitaran para otro tipo de tecnologías, ¿no? Inclusive pues terminas la carrera y tienes que estar actualizándote, por ejemplo, en una maestría en educación de tecnologías, ¿no? El empezar a crear plataformas desde una presentación, creo que sí nos vienen preparando, algo que te tocó, Clara, que es desde el Fondo Internacional Económico, que pues también está la parte educativa y sabemos que hay un sindicato global de los países, ¿no? Hace el año pasado, cuando fue el Día Mundial de la Educación, que fue el 5 de octubre, precisamente se tocó varios sindicatos en donde el Fondo Internacional venía hablando ya de estas cuestiones, ¿no? Y qué es lo que qué es lo que sigue, ¿no? Para el presente, no para el futuro, sino qué es lo que sigue ahora, ¿no? En esta pandemia, ¿no? Y entonces pues venían varios países del mundo, de Europa, de Centroamérica y de Latinoamérica, ¿no? Y entonces en donde nosotros decíamos, pues sí, estamos enfrente de una pandemia, pero pues aquí estamos, ¿no? Y varios maestros pues estamos sacando la casta y tenemos la creatividad al 100, la estamos produciendo, ¿no? Y entonces vemos que muchos maestros han implementado estrategias, inclusive hay algo, muchachos, que hoy en día ya no tenemos como que cerrado tanto el sistema, ¿no? El sistema educativo entre maestros, que era muy cerrado. Yo, docente, me quedo con mis estrategias y no las comparto. Hoy en día, pues, creo que el uso de las tecnologías también nos ayuda un poco a ver, ¿no? En la parte de Colombia aplicaron esta estrategia y veo que esta estrategia, pues, si yo la implemento a México, adecuándolas a mi contexto y a las necesidades de mis alumnos, va a funcionar. En México, Colombia vio que esta estrategia implementada en una maestra que la publicó le funcionó. Si yo la adecuo a mi contexto y a las necesidades de mis alumnos,
yo sé que se va a lograr, ¿no? Entonces creo que también es esa parte y nada más quería dar ese dato. Y aunado a lo que dice Jimé, también desde la universidad, hablo por el caso de la Universidad Autónoma, le apuestan a todo lo que es la creatividad. Tienen un centro que es precisamente al que yo soy aliada como investigadora, que es el Centro de Creatividad. En ese laboratorio se gestan pues también todos esos procesos y hay cursos sellos desde el pregrado también hasta la maestría y todos los niveles hay cursos sello de la UNAP, que son esa parte creativa, esa solución de problemas creativa, toda esa parte de creatividad aplicada, todo eso se le apuesta mucho, sobre todo desde el programa de licenciatura, súper. Inclusive a eso, se le apuesta también a todo lo que es la parte de inclusión. Nosotros como licenciadas salimos con lenguaje de señas y con braille, ¿sí? Además que tenemos conocimiento en amplio espectro sobre todas las necesidades. Solo podemos decir que qué envidia. Sí, exactamente, por eso es es increíble, porque aquí, bueno, realmente yo no estudié una licenciatura en educación infantil o para enseñanza a nivel básico, pero inclusive, por lo que yo sé, no te dan esas aperturas para la aprendizaje, para la inclusión. Quizá te dan una embarrada en el sentido de un poquito, pero nunca sales con algún tipo de capacitación, digámoslo de esta manera, o algún tipo de aprendizaje en lengua de señas mexicanas, en braille, trato igualitario. O sea, como que no hay estas perspectivas aún, que sería muy interesante desarrollar. Aquí en México creo que cada docente es responsable de su propia formación continua, pero sería muy interesante que desde nuestra formación académica en cualquier universidad comenzáramos a tener esos ejes transversales que nos fueran guiando para tener una mejor base, para poder generar nuevas estrategias desde diferentes enfoques, ya sea el creativo, que va de la mano con el crítico, inclusive con otros tipos de enfoques sobre la educación. Creo que sería bastante interesante y creo que hasta estos momentos tenemos mucho, creo que tanto en México como en Colombia, trabajar de forma armónica. Podríamos generar un buen equipo de trabajo, de investigación, principalmente Jimena y Clara, que creo que son aquí las expertas en temas en este sentido. Alfonso se podría sumar con esas características de preguntas generadoras de respuestas creativas que a mí realmente siempre me han agradado, porque yo considero a Alfonso y a los niños como estos filósofos de la sospecha, estos filósofos que no solamente se quedan con lo que está establecido y comienzan a reinterpretar lo interpretado anteriormente, generando nuevos discursos, generando nuevas propuestas de ver el mundo, de ver la vida. Y creo que tanto los niños podríamos considerarlos como estos filósofos de la sospecha. Quizá para ir cerrando esta sesión, que Clara, yo te agradezco muchísimo tu asistencia, al igual que todos los que nos están viendo en estos momentos, agradeciendo también la participación de Alfonso, de Jimena. Vamos a leer el último comentario que nos llegó, que dice Pedro Emerson: debemos educar en habilidades, pensamiento crítico, creativo y resolución de problemas. La programación es muy importante desde las edades tempranas, pero creo que hay que darle este giro más que a la programación, a la creatividad y la libertad que debe de tener el niño, respetando su propia existencia, sus propios procesos. Así que, Clara, unas últimas palabras, por favor. Claro, 3 cosas. Voy a decir 3 cosas y que les quede 4, 5, 6, todas las que quieras. Primero, cuestión de actitud. Una buena actitud, el conocer y el empaparse del contexto de sus estudiantes, que yo creo que hace parte del quehacer docente. Segundo, sean los rebeldes, los creativos, seguir siempre pues todos los parámetros y eso que nos indican porque nos imponen y que hay que seguirlos y que hay que seguir ese proceso educativo, cumplir metas, pero sean los rebeldes a su modo y en el sentido bueno, ¿sí? Tercero, amen lo que son porque tienen un privilegio y una profesión muy hermosa que es formar esas personitas que más adelante, como yo les dije, van a ser los exitosos, pero también puede haber un político corrupto, ¿cierto? Que es lo que tanto nos apuéstenle a esa educación. Apuéstenle a esa educación y verán que todo va a ser mejor por la educación y para la educación. Gracias en serio por la invitación. No, a ti, Clara. Jimena, últimas palabras. Muchachos, lo que siempre he venido diciendo, que tengan esta vocación y pasión,
¿no? Que siempre tengan esta parte, ¿no? De amor y provocación, ¿no? Yo les decía, para mí la pedagogía es amor y provocación. Y si no tienes esta parte, pues empieza a construir, ¿no? Entonces, 1, 2, siempre en tus planeaciones, en todo lo que tú quieras crear, siempre pregúntate el para qué y qué es lo que quieres que en ellos se vaya formando esta parte, ¿no? Esta es la parte pues igual creativa, ¿no? Y pues nada, muchachos, agradecerles a ustedes, siempre es un placer verlos, por lo menos aunque sea aquí en la pantalla y escucharlos. Y aquí a mi colega Clara, que híjole, Colombia, a mí es un país que de verdad que me encanta. Nada más rapidísimo quisiera comentarles que mi tesis de investigación fue de resiliencia y vulnerabilidad, ¿no? Educativa, social en los niños, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que cuando estaba viendo este término de resiliencia llegó así, no sé, como que la vida, el proceso, el momento te va llegando, ¿no? Y entonces ahí había una conversación no, creo que fue en Iztacala, me parece en la FES de Iztacala, sobre resiliencia, ¿no? Y llegó la ponente de Colombia, la máxima, que fue la que creó toda la parte y la estructura de la resiliencia, y que creo que nos faltó un tema que es el transformador social, ¿no? Esta cultura de paz, ¿no? Que en México todavía nos está costando mucho trabajo empezarla a implementar. En preescolar, por ejemplo, tenemos que es el PEMSE, ¿no? Pero no salimos más allá de la convivencia escolar. Pero ¿cómo aplicamos la convivencia escolar? A través de una pantalla, ¿no? Creo que ahí debemos de empezar desde docentes, directivos, supervisores, empezar a trabajar esta parte del PEMSE, pero darle otra perspectiva u otra arista, ¿no? Entonces, nada más quería comentarles eso, y tuve la oportunidad de conocer a la ponente, y la verdad yo me quedé maravillada. Ya se quedó maravillada de nuestro país, hubo ahí un intercambio cultural y musical. Entonces, pues nada, agradecerle aquí a Clara. Algo chiquitito, en serio, prometo no demorarme. No, adelante. Aquí en Colombia hay una norma establecida, que es la 1732 del 2014, que nos habla sobre la cátedra de paz. Entonces, aquí en Colombia sí se hace la obligatoriedad de transversalizar esos procesos, que es la famosísima cátedra de paz, y nosotros desde el preescolar lo hacemos hasta niveles superiores. Lo hacemos desde el preescolar a través de proyectos pedagógicos, a través de diferentes estrategias. Entonces, eso te quería complementar, y pues yo creo que no nos da para más el tiempo, pero sí falta mucha tela por cortar todavía. Quizá podemos ir en otro momento, agendar otra charla con todo gusto y tratar los temas específicos de la cultura de paz y la resiliencia desde ambos países, México-Colombia, siendo un eje transversal de cooperación internacional. Sería bastante interesante. Y en otro momento, Clara, si es que estás estás cordialmente siempre invitada a esta casa. Alfonso Guzmán siempre ha manejado que nosotros no tenemos puertas ni ventanas cerradas, entonces puedes entrar por donde tú gustes. Alfonso Guzmán, unas últimas palabras, por favor. No, pues agradecerle a Clara, ¿no? Siempre estas pláticas se vuelven como una bocanada de aire fresco en medio de la contaminación de la rutina, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu pasión, muchísimas gracias por tu vocación. Creo que hay dos cosas que no se pueden ocultar, ¿no? El enamoramiento, decía un profesor que hay tres cosas que no se pueden ocultar: el enamoramiento, la enfermedad estomacal y cuando a alguien le apasiona lo que hace, ¿no? Entonces me parece que en verdad te demuestras mucha pasión y demuestras mucho impulso en lo que haces, ¿no? Y es muy revitalizante platicar con personas así. Te agradecemos mucho que nos hayas contactado. E igual recordarles a cualquier persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando y que tenga la inquietud de venir, de platicar con nosotros. Ya Clara está de testigo que no mordemos, no cobramos mucho por aceptarlos en la conferencia, entonces bienvenidos, ¿no? Y nada más, que esto sirva, ¿no? Como una primera semilla para lograr esa inquietud en todos, ¿no? Que verdaderamente se pregunten sus prácticas docentes, pedagógicas, sea cual sea la rama de la educación, o sea cual sea la rama de la actividad humana que ustedes toquen y trastoquen, preguntarse si son creativos, ¿no? Y cómo pudiera ayudar la creatividad a mejorar nuestro estado de vida y nuestro ser y actuar en el mundo, ¿no? Igual recordando una frase que creo que era de Bukowski, no me acuerdo bien, que la mayoría de los problemas son por falta de creatividad y la mayoría de las soluciones vienen de la misma, ¿no? Entonces,
ahí está. Robert. Yo, antes de que nos vayamos, nada Sale, más que Jimena. nos comparte un poquito de su experiencia, porque digo, sabemos que Colombia ya regresó en esta modalidad mixta. Sí quisiera que nos compartieras un poquito de tu experiencia, cómo fue, digo, porque también que nos cuente, ¿no, chicos? ¿Qué les parece? No, Jimena, no. Nos vayamos. No, adelante, Bueno, adelante. resumido súper chiquitico, ¿sí? Aquí en Colombia algunos colegios ya iniciaron su modelo de alternancia, lo denominamos. Nosotros como tal en la institución en la cual yo laboro estamos como en ese proceso todavía de iniciar, ¿sí? Pero son por cuestiones ya mucho más administrativas, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, importantísimo, ¿sí? Y pues bueno, ahí estamos como a la expectativa todavía de iniciar esto bien, porque sí hay algunos como que han hecho pruebas, han hecho capacitaciones de manera presencial y todo, pero como tal, formalmente todo el territorio colombiano no ha arrancado. O sea, es paulatino, es progresivo, no es obligatorio pues la asistencia porque pues hay muchas comorbilidades en la casa, ¿sí? De pronto alguien con COVID y diferentes situaciones que inciden también en la asistencia presencial de los niños, pero estamos ahí como en ese proceso paulatino de volver a colocarnos ese chip que ya, entre comillas, volver a la normalidad, pero que ya va a ser una normalidad totalmente transmutada, ¿sí? Entonces ahí estamos como en ese proceso. Ya más adelante, pues yo pienso que en otra oportunidad les comentaré bien cómo se gestaron esos procesos de alternancia aquí en Colombia. Claro que sí, Clara, con todo Sí. gusto. Nada Adelante, más una Alfonso. aclaración, porque ya me mandaron mensaje, no cobramos, porque se creían. Sí, tú dijiste Ya me que dijeron, ay, cobramos. ¿a sí cobran? No, El que cobra es Alfonso, nosotros no. Sí, Hay muchos colegas con que razón. invitarlos, colombianos, de que participen. Hay unos que son expertos en procesos de todo lo que tiene que ver procesos de paz, toda esa parte, procesos de educación corporal y física, también hay aquí. Entonces, para que se animen a participar realmente, que esto es nutrirnos entre nosotros mismos los educadores. Entonces, reiterar la invitación de Alfonso. No, sí, Listo. claro que sí. Todo aquel que esté interesado en querer compartir un mensaje, una experiencia, su profesión, su pasión, como lo está demostrando Clara en estos momentos, como lo demuestra Jimena, como lo demuestra Alfonso siempre en estas emisiones y en muchas pasadas con nuestros invitados, creo que es muy valioso, porque a través de eso es como conocemos mundo, conocemos otros sujetos, conocemos vida y generamos una mejor empatía por el otro y por lo que estamos pasando actualmente. Yo te agradezco, Clara, y insisto, tienes aquí las puertas abiertas, una invitación constante para cuando tú gustes volver a entablar una conversación sobre algún tema en específico, que Jimena ya plantó la base de la conversación que sigue en otro momento, que será sobre resiliencia y cultura de paz, que ojalá y nos puedas acompañar con todo gusto. También recordarles a todos los que nos vieron esta noche, agradecemos muchísimo sus likes, sus comentarios, dudas, quejas y comentarios y sugerencias, que la próxima semana en Aquí Nos Tocó Educar tendremos la presentación de una antología que será presentada por algunos docentes, que estamos muy honrados de que nos tomen en cuenta para hacer esta presentación. Ojalá y nos puedan acompañar el próximo miércoles, 9 de la noche hora México, 10 de la noche hora Colombia, si no estoy equivocado. Así que sin más, yo les agradezco muchísimo su asistencia a todos ustedes y nos estaremos viendo en la siguiente emisión de Aquí Nos Toca Educar. Así que chicos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.